Hola niñas, clases sociales, esta es la última, ¿listo? La independencia. Fue el proceso revolucionario en el que nuestro territorio se separó del Imperio Español a comienzos del siglo XIX. La fecha insignia fue el 20 de julio de 1810, gracias a una pelea entre un español y un criollo por un florero. Participaron criollos, españoles, afrodescendientes, indígenas y también mujeres. Fueron muchas causas las que llevaron a este proceso de revolución. El 26 de julio de 1810, por fin fueron expulsados el virrey y sus funcionarios del territorio. ¿Sí? Hasta ese día, ya, listo, fueron expulsados. Antonio Oras Nariño fue elegido como presidente de la provincia de Cundinamarca, o sea, en las partes de Bogotá, y expuso la importancia de que todas las provincias se unieran en un solo estado, porque antes estaba dividido en provincias, es decir, en un solo territorio, ¿sí? Pero la división era por provincias. Entre 1810 y 1816 hubo guerras civiles entre centralistas y federalistas, ya como guerras internas. Civiles es del pueblo, sí, los civiles somos las personas, el pueblo. Entonces se presentaron guerras, fueron internas, ya no peleaban con los españoles, sino que se empezaron a crear guerras internas. Por eso se conoció como la patria boba. ¿Sí? Se conoció como la patria boba. La Gran Colombia fue la república creada en 1819, 3 años después de estas guerras, por Simón Bolívar. Y fíjense que en 1810 fueron expulsados el virrey y los funcionarios de España, y hasta en 1819, o sea, 9 años después, se creó la república, que lo hizo Simón Bolívar, unificando 5 países para que juntos mantuvieran su independencia. ¿Qué países fueron? Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia. ¿Sí? Unificarse es que se hacen uno. Se hacen uno solo. Se hicieron uno solo para poder mantener su independencia porque necesitaban estar fuertes. ¿Sí? Y ya después entonces se empezaron a formar los diferentes países. Bueno, vamos a la página 188. Aquí. Entonces dice acá el muñequito, ¿podrías pensar que el proceso de independencia de Colombia no tiene ninguna relación con tu vida, ya que sucedió hace casi 2 siglos, o sea, 200 años? Sin embargo, te invitamos a pensar cómo sería tu vida si Colombia estuviera aún bajo el dominio de otro país. Escribe tu punto de vista a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué significa la palabra independencia y qué sentimientos te transmite la ilustración que está ahí? Bueno, vamos a leer. ¿Qué fue la independencia? Entonces ya sabemos, ¿no? Fue el proceso revolucionario. Aquí entonces vamos a leer. Acá, la crisis de la monarquía española, en la 189. Napoleón Bonaparte, ¿ustedes han escuchado sobre él? Que de hecho, Chespirito, el del Chavo, tiene capítulos sobre eso. Es un hombre muy famoso. Entonces, cuando ustedes escuchan ahora Napoleón Bonaparte, ustedes van a decir, ah, sí, yo ya escuché de él. Napoleón Bonaparte se había proclamado emperador de los franceses en 1804. Pretendía extender su imperio en toda Europa, por lo que ocupó España desde 1808. El rey de España, Carlos IV, debilitado políticamente, renunció al trono a favor de su hijo Fernando VII. Este devolvió la corona a su padre, pero esta finalmente fue entregada a José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, quien gobernó España. En cada provincia de España y América se formaron juntas de gobierno con personas destacadas que declararon ser leales solo al heredero legítimo de la corona. Estas juntas se sentían con derecho de tomar decisiones independientes, pues en ausencia de su legítimo rey decían que la soberanía regresaba al pueblo y defendían a España frente al invasor. La Junta Suprema Central. Ante la gran cantidad de juntas se tomó la decisión de centralizar, es decir, de unificar el gobierno y la administración de España y sus colonias en una sola cabeza, que se llamó la Junta Suprema Central.
Esta estaba constituida solo por representantes de las provincias españolas. Estamos hablando en el momento de Europa, ¿no? Y luego miramos qué relación tiene con nosotros acá. La Junta Suprema funcionó en la ciudad de Sevilla. Más adelante se reunió en una especie de congreso conocido como Cortes. En la ciudad española de Cádiz, en 1812, el cual elaboró una constitución con representantes de todo el reino, incluso de América. La Constitución española de 1812 terminó con la monarquía y garantizó varias libertades como la prensa. Luego de años de una guerra que costó muchas vidas y dinero, Napoleón fue derrotado no solo en España, sino en toda Europa. La guerra entre Francia y España se conoce como la Guerra de Independencia Española y dejó al país agotado con pérdidas económicas y humanas. Miren, ¿sí ven? Guerra, muerte, sangre, violencia. Así eran las revoluciones porque la gente quería provocar un cambio. ¿Cómo se produjo entonces nuestra independencia? Como puedes darte cuenta, la crisis de la monarquía española tuvo consecuencias directas en el virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Porque recuerden que los virreyes eran de España y el rey también, ¿no? Aquí, como en las demás colonias hispanoamericanas, hubo manifestaciones que reconocían la autoridad de la Junta de Sevilla y que apoyaban al rey Fernando VII, a quien comenzaron a llamar el deseado. Como muestra del apoyo al rey, el 11 de septiembre de 1808 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá se llevó a cabo un juramento de fidelidad que luego se extendió por todo el nuevo reino de Granada. Este acto representó un día muy importante, pues era la reafirmación de la lealtad al gobierno español. Leamos, es verdad que el cuadrito verde. Todos los criollos querían la independencia, ¿qué creen ustedes? Yo creería que sí, pero vamos a mirar. La afirmación de que la mayoría de los criollos eran independentistas antes de 1810 es una ficción. La realidad es que la mayor parte de la élite criolla, incluso quienes se interesaban por ideas novedosas de tipo ilustrado o liberal, no era abiertamente revolucionaria ni contraria a la monarquía. Al parecer, muy pocos criollos estaban pensando seriamente en independizarse de España antes de 1810. Es decir, lo que nos están queriendo decir es que la mayoría estaban acostumbrados, resignados, y ya, listo, no pasa nada. Entonces, muy pocos fueron los que dijeron, no, no más, nos cansamos. Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo estaríamos nosotros? ¿En el grupo de los criollos que dirían, bueno, sí, sigamos con el rey? ¿O en el grupo de los criollos revolucionarios? Pensemos, ¿ustedes en qué grupo estarían? La rebelión en Quito, en Ecuador, ¿no? Que eran todo el territorio, ¿se acuerdan? Los 5 países no eran países en ese tiempo, sino que todos éramos un mismo territorio. Pero a pesar del apoyo que se dio al rey en algunas colonias hispanoamericanas, se iniciaron movimientos de insurrección en contra del dominio español, por ejemplo en Quito, actualmente capital de Ecuador, el 10 de agosto de 1809. Algunos criollos reclamaron el derecho a gobernarse por sí mismos en lugar de acatar las órdenes de la Junta de Sevilla. Para ello destituyeron a los funcionarios españoles y establecieron una junta local como la de Sevilla. Aunque la revuelta en Quito fue controlada violentamente por los españoles, tuvo gran influencia en el nuevo reino de Granada, pues allí algunos criollos, entre los que se destacó Camilo Torres, propusieron apoyar a los quiteños y organizar una junta independiente, la de Sevilla, mientras el rey Fernando VII regresaba al trono. Quiteños son los que vivían en Quito, ¿no? Pese a que esta junta se disolvió, o sea, se dañó, dejó en claro la división entre los criollos y las autoridades coloniales, pues los criollos solicitaban que se les tratara como parte de España y no como una simple colonia. El memorial de agravios. El 20 de noviembre de 1809, Camilo Torres redactó un documento conocido como el Memorial de Agravios, en el cual los criollos defendían su derecho a participar directamente en el gobierno, a tener igualdad de derechos como españoles nacidos en América y a participar en las decisiones que se tomaran. Aunque el memorial pretendía que los criollos obtuvieran una mayor participación en las colonias, en el fondo lo que se buscaba era establecer un sistema de gobierno representativo en América. El documento, cuyo título verdadero es Representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe o la Suprema Junta Central de España, nunca se envió a la península, pero sirvió como base ideológica a los movimientos de independencia de las diferentes provincias del nuevo reino. Ahí hay una imagen representativa de Camilo Torres, tenor. Los españoles americanos criollos, los españoles peninsulares hacían parte de una misma monarquía, para él, ¿no? Ahí está el hombre.
Los acontecimientos de 1810, listo, estamos llegando al tema de la independencia, ¿sí? Eso es una contextualización de cómo todo empezó en España con el tema de Napoleón y luego entonces se vino para acá porque afectó directamente a las autoridades españolas que estaban en nuestro territorio. ¿Sí? Desde 1810 se crearon numerosas juntas de gobierno en la Nueva Granada. Al comienzo, estos organismos fueron leales a la monarquía, pero solicitaban la sustitución de las autoridades españolas locales, por lo cual se afirma que eran autonomistas, de autonomía. ¿Se acuerdan que vimos la autonomía? Bueno. No, vimos fue la autoestima. Bueno, la autonomía es la capacidad de decidir, de yo tomar mis decisiones. ¿Sí? Las primeras juntas de gobierno. La primera junta autonomista en la Nueva Granada se instaló en Cartagena de Indias el 22 de mayo cuando Antonio Villavicencio llegó enviado por el Consejo de Regencia que reemplazó a la Junta Central de Sevilla para obtener el reconocimiento de los neogranadinos. Los cartageneros aprovecharon esto para deponer al gobernador español y establecer una junta de gobierno local. A cambio, aceptaron la autoridad del Consejo de Regencia. Pronto otras poblaciones del virreinato siguieron el ejemplo de Cartagena. En Cali, el 3 de julio de 1810, se formó una Junta Suprema de Salvación Pública. Los habitantes de Pamplona establecieron una junta el 4 de julio y en la Villa del Socorro, las élites y el pueblo establecieron su propia junta el 11 de julio. Los españoles, a quienes los criollos llamaban chapetones, les llamaban chapetones, fueron atacados durante las revueltas del 20 de julio. Bueno, por aquí vamos a encontrar la historia del florero. El 20 de julio, grito de independencia. Bueno, usualmente se piensa que el 20 de julio fue el día en que nuestro país se independizó definitivamente de España, pero como hemos visto, varias juntas se formaron antes que la de Santa Fe. Además, aquel día de 1810, los criollos tampoco pretendían independizarse definitivamente de la corona. Aprovechando la llegada de Villavicencio, en la noche del 19 de julio, varios criollos santafereños como Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Antonio Morales y José Acevedo y Gómez idearon un plan para hacer claras las diferencias entre ellos y los españoles y así formar una revuelta al día del mercado. Antonio Morales sugirió que se pidiera prestado un florero al español José González Llorente, con el pretexto de decorar el lugar de recepción del comisionado regio. O sea, el dueño de la florería era Llorente, que era un español. ¿Sí? Como estaba planeado en la mañana del 20 de julio, al solicitar prestado el florero, González se negó. O sea, Llorente. Situación que aprovecharon los criollos para iniciar la revuelta. Durante la tarde, una multitud asaltó las casas y los negocios de los españoles y en la noche se inició un cabildo abierto, es decir, una reunión de personas en la que se discuten temas de interés para la comunidad, pero no a puertas cerradas, sino a puertas abiertas donde las personas pueden escuchar lo que se decide, lo que se habla. ¿Sí? En dicho cabildo, el pueblo exigía nombrar una junta que permitiera a los neogranadinos participar en las decisiones políticas. Aunque el virrey Amar y Borbón se negó al establecimiento del cabildo, los criollos, en presencia del pueblo, instalaron la Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe. La Primera República. La Junta Suprema de Gobierno, donde tenía gran influencia Camilo Torres, que ya lo vimos, declaró su fidelidad al rey Fernando VII, pero no a las autoridades españolas del virreinato. Por ello, el 26 de julio de 1810 fueron expulsados el virrey y los demás funcionarios. Además, al proclamarse como Junta Suprema, se olvidó de que en muchas otras regiones también se habían constituido juntas de gobierno autónomas. Recuerden que podían ellos mismos tomar sus decisiones. Esto reflejaba las disputas entre las diferentes provincias, las cuales venían desde la época colonial. La Junta Suprema de Gobierno planteó la adopción de un sistema de gobierno federalista, es decir, donde cada provincia dirigiera sus propios destinos. Pero en 1811, Antonio Nariño fue elegido presidente de la provincia de Cundinamarca y señaló que se debía seguir un sistema de gobierno centralista, es decir, donde todas las provincias se unieran en un solo estado. Este punto de vista contó con la oposición de algunas provincias como Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja, las cuales firmaron el 27 de noviembre de 1811 el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para resistir la oposición política de los centralistas. Se empezaron a dividir ya adentro, o sea, fue tan absurdo. En 1812 nuestro país estaba dividido en dos grupos claramente diferentes, los centralistas comandados por Antonio Nariño y los federalistas dirigidos por Camilo Torres. Vuelvo y pregunto, ¿en qué grupo estarían ustedes?
Si pueden, me escriben por WhatsApp y me responden, ¿listo? Las diferencias entre estos dos sectores que puedes observar en los recuadros ocasionaron una etapa de guerras civiles que facilitó la reconquista de los españoles 4 años después. Por ello, el periodo de nuestra historia comprendido entre 1810 y 1816 también se le conoce como la Patria Boba, por esas diferencias internas que pues la verdad eran inútiles, fueron inoficiosas. Juramento de Nariño ante la bandera de Cundinamarca. Vamos a mirar las diferencias entre el centralismo y el federalismo. El centralismo, establecimiento de un gobierno central y único que controle a toda la nación. Mientras que el federalismo, establecimiento de gobiernos provinciales en los que el gobierno central no tenga mayor decisión. O sea, Nariño quería que fuera un solo gobierno y Camilo Torres y los federalistas querían que hubiesen gobiernos chiquitos. Nariño, centralismo, conformación de un Congreso que dicte las leyes para todo el territorio nacional. Federalismo, conformación de congresos provinciales que dicten las leyes exclusivamente para sus territorios. Centralismo, unificación de todas las provincias del país alrededor de una sola constitución. Federalismo, separación de todas las provincias del país, las cuales pueden establecer sus propias constituciones. Centralismo, creación de un ejército único nacional. Y federalismo, creación de ejércitos en cada provincia. Entonces, realmente cada uno tenía sus puntos de vista, pero la idea de Antonio Nariño era que juntos, obviamente, defender el territorio, íbamos a ser más fuertes. Mientras que Camilo Torres pensaba que no, por grupitos chiquitos, pues se podía trabajar mejor. Entonces, pues, ¿en qué grupo estaríamos nosotros? La independencia absoluta. Entre mediados de 1810 y comienzos de 1811, numerosas juntas de poblaciones como Tunja, Neiva, Santa Marta, Popayán, entre otras, promulgaron constituciones en sus territorios. La primera constitución fue la del Estado de Cundinamarca, proclamada el 30 de marzo de 1811. Le siguieron la Constitución de la República de Tunja, del 9 de diciembre del mismo año, la del Estado de Antioquia, del 21 de marzo de 1812, y la del Estado de Cartagena, del 14 de junio del mismo año. Poco a poco las juntas que habían declarado su adhesión a Fernando VII, o sea, unirse a él, a Fernando VII, dieron paso a declaraciones de independencia absoluta, es decir, ya no aceptaban ninguna autoridad de España, pues se autodefinían como libres y soberanas. Mompox lo hizo el 5 de agosto de 1810, Cartagena el 11 de noviembre de 1811 y Cundinamarca lo hizo el 16 de julio de 1813. Fíjense que después del grito de independencia, igual pasaron años, ¿se dan cuenta? Un año después y hasta 3 años después, donde se siguió trabajando por esa libertad. Gracias a los sectores populares, los criollos lograron conformar las juntas de gobierno y luchar por la independencia. Los realistas. Durante la Primera República, algunas regiones de la Nueva Granada se mantuvieron fieles a la corona española. En el sur, los partidarios de la monarquía se concentraron en la zona situada entre Pasto y Cali. Allí habitaban numerosos indígenas y negros libres que veían con desconfianza a los criollos y se organizaron en guerrillas realistas. En el norte, los realistas se agruparon en la provincia de Santa Marta, que se enfrentó a Cartagena. Durante los combates, Santa Marta recibió apoyo de la isla de Cuba y de Maracaibo. Por su parte, Cartagena luchó con sus propias fuerzas. Los enfrentamientos terminaron con la toma parcial de Santa Marta por parte de las tropas cartageneras en enero de 1813. Acá hay una parte donde habla de que todos somos Colombia. Vamos a leerlo rápidamente. En Cartagena, los mulatos, los negros y los pardos, es decir, los descendientes de blanco, negro e indígena, tuvieron un papel destacado en el proceso de independencia. El 11 de noviembre de 1811, con el respaldo de las milicias de pardos de Getsemaní, la Junta de Gobierno se separó definitivamente de España y formó una república independiente. De este modo, los afrodescendientes cartageneros demostraron tener conciencia de pertenecer al pueblo neogranadino y el interés por el futuro de su tierra natal. Su papel fue fundamental en esta etapa de la independencia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por allá en la costa, sí, en Cartagena, la mayoría de personas son de raza negra. ¿Sí se han dado cuenta? Bueno, entonces ya nos queda aquí un poquitico solamente por leer y terminamos, ¿ok?
La reconquista española fue el proceso de restablecimiento del gobierno español en nuestro territorio. Empezó en 1816, cuando las autoridades españolas retomaron el control sobre el virreinato y se prolongó hasta 1819. Este tiempo, niños, fue terrible, fue terrible. Con la derrota de las tropas francesas por parte de ingleses y españoles en 1814, el rey Fernando VII regresó al trono. Restableció el absolutismo y pretendió recuperar sus dominios americanos. Para esto organizó la expedición pacificadora al mando del general Pablo Morillo. La campaña militar española seguía un plan bien detallado. Tomarse la ciudad de Cartagena, la cual resistió durante 105 días hasta diciembre de 1815, y luego el ingreso al nuevo reino de Granada por 4 rutas diferentes: Chocó, Antioquia, Cauca y el río Magdalena y Ocaña. El 26 de mayo de 1810, Pablo Morillo, quien era conocido como el pacificador, llegó a Santa Fe y emprendió la persecución y castigó a los criollos que participaron en la declaración de la independencia. Morillo también restableció las autoridades españoles y restauró el virreinato del nuevo reino de Granada. Debido a sus prácticas violentas, este periodo se conoce como el régimen del terror. Muchos criollos patriotas murieron fusilados, como ocurrió con Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Custodio García Rovira y otros más. Ahí está la foto del tipo, Pablo Morillo. Participó en batallas decisivas para la victoria de su patria durante la Guerra de Independencia Española. El tipo era malo. Los mecanismos de represión, era muy cruel. No perdonó a nadie. Para eliminar la resistencia criolla, Morillo utilizó 3 métodos de represión que, en vez de controlar la rebelión, produjeron una reacción más fuerte por parte de los ejércitos patriotas. Estos métodos fueron los consejos de guerra, el consejo de purificación y la junta de secuestros. ¿De qué se trata cada uno? Los consejos de guerra juzgaban, condenaban y justiciaban a los revolucionarios que eran capturados. El consejo de purificación se hacía cargo de los funcionarios públicos, los militares y las personas que recibían pensiones del ejército y que fueran sospechosas de haber apoyado el gobierno revolucionario. Y la junta de secuestros era responsable de embargar los bienes de los detenidos para costear gastos militares. Por eso muchas familias terminaron en la miseria. Dios mío, era tan terrible ese tiempo. La campaña libertadora. La campaña libertadora fue una campaña militar emprendida por el general venezolano Simón Bolívar, con la que se logró la independencia definitiva de nuestro territorio. En ella también participaron el general neogranadino Francisco de Paula Santander, soldados del pueblo y algunos colaboradores extranjeros. En 1815 Bolívar huyó de la represión española y se refugió en Jamaica. Allí escribió la Carta de Jamaica, un documento donde expone sus ideas sobre la independencia de América y pidió ayuda a Inglaterra para esta causa. Entre 1817 y 1818, Bolívar unió bajo su mando a todas las guerrillas patriotas que luchaban contra los españoles. Veamos un dato más. A pesar de los grandes logros y de los sacrificios que se presentaron durante la campaña libertadora, la expulsión definitiva de los españoles de la Nueva Granada solo se completó en 1821, imagínense, con la salida de la élite peninsular de Santa Marta. Ahora, por eso aquí en Bucaramanga, pero de hecho en diferentes sitios de Colombia, hay universidades, colegios, parques con los nombres de estos hombres. O sea, hay una universidad llamada Antonio Nariño, hay, creo que es un colegio que se llama Francisco de Paula Santander, hay un parque llamado Simón Bolívar, hay un parque llamado también Santander, ay, un zancudo. Hay esto, ¿qué? Hay un barrio llamado Antonia Santos, y así tienen nombres de personas que fueron próceres de la independencia. Ay, me dio algo acá en la garganta. 1819, el año de la independencia.
En mayo de 1819, Bolívar explicó su plan a los ejércitos neogranadinos, venezolanos y a la región británica, que era un grupo de soldados ingleses que llegaron a apoyar a sus tropas. El 11 de junio, en Tame, Arauca, Bolívar se encontró con el ejército dirigido por Santander. Por los lugares que recorrían, la población los ayudaba con alimentos y ropas, e incluso muchos campesinos se unieron a su ejército. Luego, en los primeros días del mes de julio, atravesaron los Andes por el páramo de Pisma en dirección hacia Boyacá. En este recorrido murieron muchos soldados por el frío y el agotamiento. El 25 de julio, los ejércitos patriotas vencieron a los españoles en la batalla del Pantano de Vargas. En este triunfo fue decisiva la actuación de los comandantes Juan José Rondón y el inglés James Rooke, quienes junto con los lanceros lograron la victoria frente a las tropas españolas. El 7 de agosto de 1819 se llevó a cabo la batalla de Boyacá, donde los ejércitos patriotas derrotaron a los españoles comandados por José María Barreiro. El 10 de agosto, las tropas libertadoras entraron a Santa Fe de Bogotá, donde encontraron que el virrey Juan Sámano y los demás gobernantes españoles ya habían huido. En la batalla del puente de Boyacá fueron capturados cerca de 1.600 soldados realistas. O sea, realistas porque eran soldados de la corona real. ¿Sí? Los actores de la independencia. El proceso de independencia no fue un enfrentamiento exclusivo entre hombres realistas y patriotas. También participaron mujeres y algunos niños, a los que se sumaron personas afrodescendientes e indígenas que luchaban en ambos bandos. Vamos a apreciar un poco las normas, las formas en que se produjo dicha participación. ¿Cómo participaron los indígenas y los afrodescendientes? Aunque parezca difícil de creer, durante la independencia los afrodescendientes y los indígenas apoyaron tanto a los realistas como a los patriotas. En cuanto a la población negra, el principal motivo para que se unieran a las tropas fue la promesa de manumisión, es decir, la libertad de los esclavos. Durante la Reconquista, el pacificador, o sea, Morillo, ofreció a los esclavos su libertad a cambio de entregar a los criollos revolucionarios. Por el lado patriota, Bolívar también fue partidario de la manumisión, aunque temía que ésta generase una guerra de castas. En el ejército libertador se reconocen por su valor los generales afrodescendientes Juan José Rondón y Leonardo Infante, así como el almirante José Prudencio Padilla. Por su parte, muchos indígenas brindaron su respaldo a los realistas porque no les convenían algunas propuestas de los criollos, como por ejemplo acabar con los resguardos donde vivían y convertirse en trabajadores asalariados. Los niños, ¿cómo participaron los niños? En la época de la independencia, los niños realizaban tareas de adultos desde muy temprana edad. Como la esperanza de vida era muy corta, la vida adulta de un niño podía comenzar a los 12 años, imagínense. Además, no existían leyes como los derechos humanos o los derechos del niño, que pudieran excluirlos de los combates. Algunos niños participaban como soldados. Por ejemplo, Pedro Pascasio Martínez, quien se destacó porque el 7 de agosto, cuando los realistas fueron derrotados, capturó al comandante español José María Barreiro. Otros niños ayudaban como informantes o mensajeros. Ahora, el papel de la mujer. Generalmente se piensa que la independencia fue un asunto exclusivamente de los hombres. Sin embargo, durante este proceso, muchas mujeres tuvieron un papel activo, especialmente en el bando patriota. Ellas desempeñaron diversas funciones como combatientes, informantes, auxiliares en los combates y chicheras. O sea, que les daban chicha a los soldados. Las heroínas más conocidas de la independencia son Policarpa Salabarrieta y Antonia Santos. Policarpa, conocida popularmente como La Pola, por medio de cartas mantenía informados a los patriotas de los llanos sobre las actividades de los realistas. Cuando estas cartas cayeron en poder del virrey Sámano, fue acusada de conspirador y posteriormente fusilada el 14 de noviembre de 1817. La Pola murió más o menos de 22 años. Era muy joven. Era una joven, muy niña, murió. Por su parte, Antonia Santos organizó y financió la guerrilla patriota de Coromoro, la cual contaba con la participación de 40 hombres y extendió sus operaciones a toda la provincia del Socorro. Murió fusilada el 28 de julio de 1819, 2 años después de la Pola. En el establecimiento de las juntas de gobierno, las mujeres se mostraron tan activas como los hombres del pueblo. Por otra parte, algunas de ellas que tenían negocios como pulperías y chicherías
Prestaron servicios a la causa patriota, permitiendo que en sus establecimientos se planearan conspiraciones y se organizaran revueltas. No todas las mujeres se alinearon en el bando patriota. Es el caso de María Antonia, la hermana del libertador Simón Bolívar, quien era una defensora decidida de la corona española. Como ocurría entre los varones, en algunos casos el apoyo a la causa realista o patriota por parte de las mujeres no se debía a convicciones políticas, sino a vínculos familiares. Esto se explica porque había mujeres criollas casadas con españoles o miembros de la burocracia colonial. Ahora terminamos con la Gran Colombia. Ya sabemos que fue esa república que creó Simón Bolívar unificando los 5 países, ¿no? Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela y Colombia. ¿Sí? Esta unión de países que se aprobó en la ciudad venezolana de Angostura pretendía crear una nación lo suficientemente grande como para mantener su independencia. El Congreso de Angostura, después de la batalla de Boyacá, Bolívar dejó en manos de Santander, o sea, de Francisco de Paula Santander, la jefatura de la Nueva Granada y regresó a Venezuela, su tierra natal, con el ánimo de liberarla. El 17 de diciembre de 1819 viajó a Angostura, donde el Congreso aprobó su solicitud de crear el Estado de la Gran Colombia, el cual estaría conformado por la Nueva Granada y por Venezuela y Quito, que aún estaban en poder de las tropas españolas. En este mismo Congreso, Bolívar fue nombrado presidente de la nueva república y Francisco Antonio Sea, que era su amigo y había apoyado con firmeza la idea de formar una gran nación, fue nombrado vicepresidente. Finalizado el Congreso, Bolívar emprendió la campaña militar para liberar a Venezuela, lo cual consiguió con la victoria de la batalla de Carabobo en 1821. Ahora, miren, Bolívar nació en 1783 y murió en 1830, o sea, él vivió 83-93, 13, 23, no alcanzó a los 40, no alcanzó a los 50 años el hombre, murió joven. La Constitución de Cúcuta. El 6 de mayo de 1821 se realizó una asamblea en la población de Cúcuta para elaborar la Constitución de la Gran Colombia. Esta asamblea, a la que asistieron representantes de algunas provincias, recibió el nombre de Congreso de Cúcuta. El objetivo de este congreso era el de establecer unas normas que ayudaran a organizar el Estado en lo político y en lo administrativo. La Constitución de Cúcuta se inclinó por un sistema de gobierno centralista que dividía el poder en 3 ramas: la ejecutiva, en cabeza de un presidente y un vicepresidente; la legislativa, conformada por el Congreso; y la judicial, compuesta por jueces. Fue nombrado presidente Bolívar, mientras que Santander fue el vicepresidente. Asimismo, se decidió que la capital de la Gran Colombia fuera Santa Fe, de Bogotá. En esta constitución se permitió la libertad de prensa, la libertad de vientres, conceder la libertad a los hijos nacidos de personas esclavizadas. Organizó el cobro de impuestos, protegió la industria y la agricultura nacionales, apoyó la educación. También se dio la calidad de ciudadano a todos los individuos que reunieran los siguientes requisitos: ser hombre casado mayor de 21 años, que supiera leer y escribir y que fuera dueño de una propiedad raíz con un valor no inferior a 100 pesos. Esta es la iglesia de la Villa del Rosario, que queda en Cúcuta. Un país con dificultades. Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, encargó a Santander de la presidencia, mientras que él iniciaba la campaña libertadora en los territorios que aún no habían logrado su independencia. Los triunfos militares de las tropas libertadoras sobre los ejércitos españoles fueron llegando poco a poco en diferentes confrontaciones, hasta darles la independencia a muchos territorios americanos: a Quito en la batalla de Pichincha en 1822 y a Perú y el Alto Perú, actual Bolivia, en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. El gasto del gobierno en las batallas trajo dificultades económicas para la Gran Colombia, lo cual obligó al gobierno a endeudarse con Inglaterra para reactivar la economía. Ahí está la foto de Francisco de Paula Santander, que fue llamado el hombre de las leyes. Bolívar contra Santander. Además de las dificultades económicas, surgieron diferencias entre los seguidores de Bolívar y de Santander, lo cual debilitó aún más la Gran Colombia. Los seguidores de Bolívar, llamados bolivaristas, acusaron a Santander y al gobierno de Santa Fe de corrupción, mientras que los seguidores de Santander, conocidos como santanderistas, culparon a Bolívar de haberse olvidado de los problemas del país. Las tensiones entre estos dos grupos se agudizaron cuando Bolívar presentó en 1826 una propuesta para reformar la Constitución.
en la que fortalecía el centralismo y proponía la presidencia vitalicia, es decir, hasta la muerte del gobernante. Por ello, en la convención de 1828 celebrada en la ciudad de Ocaña, en el actual departamento de Norte de Santander, los santanderistas rechazaron los planes de Bolívar. Ay, Dios mío. El fin de la Gran Colombia. Aunque Bolívar intentó mantener la Gran Colombia, no pudo impedir que Venezuela, al mando de José Antonio Páez, se separara en 1829 y que los ecuatorianos con Juan José Flores siguieran su ejemplo en 1830. En un último esfuerzo por restablecer la unificación política, Bolívar dejó el gobierno en manos del venezolano Rafael Urdaneta y partió rumbo a Europa, pero antes de llegar a su destino, murió en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, el mismo año en el que se disolvió la Gran Colombia. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Bueno, acá hay unos puntos. Dice, en 1805, en la ciudad de Roma, Simón Bolívar realizó el siguiente juramento frente a su maestro Simón Rodríguez. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Según la lectura anterior, marca con un chulito la opción correcta. Con la expresión las cadenas que nos oprimen, Bolívar se refería a la dificultad de los criollos para lograr un acuerdo en el manejo del gobierno, las campañas de reconquista españolas, la dominación española en América desde el descubrimiento o los castigos a los que fueron sometidos los líderes de la independencia. ¿Qué creen ustedes? Esto, la dominación española en América desde el descubrimiento de América, ¿no? El compromiso de Bolívar con la independencia americana se explica en este juramento, ya que en él muestra la actividad que desarrollaría durante su vida. Para él, el valor de su palabra era incalculable y se debía cumplir. Bolívar expresa la rabia que siente hacia los españoles, o en él jura por Dios y por sus padres, lo cual lo obliga a cumplir. Acá, ¿sí? Con esas frases, él está demostrando que su compromiso es demasiado serio con esa causa. Ahora dice, bueno, el punto número 3 no vamos a hacer. El punto número... No, ya. Listo, vamos a dejar hasta ahí. Terminamos por fin sociales, niñas. Entonces terminen los puntos del taller y listo. Chao.